Hola a todos, bienvenidos a la cuarta temporada de EST 1891, el podcast de Fundación Convoca que busca difundir la doctrina social de la Iglesia. Hoy día tengo el placer de conversar con el padre José María García, más conocido como el padre Chema, sacerdote del Colegio San Francisco Asís. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Mauricio. Feliz de estar aquí, la verdad que contento. Mi primera experiencia en un podcast, así que vamos a ver, espero que eso me note muy novato. Esperemos que lo disfrutes. Sí, yo vengo a disfrutar, la verdad, poder disfrutar un rato. Padre, a todos nuestros invitados partimos preguntándole por qué eligieron a su superhéroe. Y tú elegiste un X-Men, así que cuéntanos a quién elegiste y por qué. Sí, dudaba entre dos, el más famoso Wolverine y este. Creo que en inglés, en España le llamamos Rondador Nocturno, al que he elegido. En inglés tiene otro nombre como Night's Crawl o algo así, ¿no? El inglés es un poco malo. Dudaba entre los dos y he elegido este también por buscar quizás algo un poco más original. Pero me gustaba mucho, yo cuando era adolescente salieron las películas de X-Men, aunque antes había visto las series, y sale este personaje, tanto en cómics como series, y cuando yo la vi me gustaba mucho su personalidad como más bien aislada, solitaria, como un poco oscuro, como esa personalidad así más como solitaria. Y luego, curiosamente, también me gustaba, tiene un aspecto ahí como que en las películas sale también como un aspecto religioso, porque sale rezando salmos, el Señor es mi pastor, nada me falta. En la película hay un momento ahí donde se le ve que tiene una parte como espiritual, que en aquel momento no es que yo me sienta especialmente identificado con eso, pero me atraía mucho. Y luego, posteriormente, he descubierto que es un X-Men que es sacerdote. ¿En serio? En los cómics es sacerdote. Sí, incluso hay alguna imagen que tiene clérigo y tal, pero no lo he elegido por eso, realmente me gustaba y luego investigando. ¿Y cuál es su superpoder? Claro, él se teletransporta, él puede desaparecer y volver a aparecer, además de, agilidad, es fuerte, tal, o sea, físicamente pelea bien, pero ahí la magia es como usa el teletransporte ahí para ponerse detrás, pegar a unos, a otros, tal. Oye, qué bien elegido entonces. Sí, es curioso. Luego es un poco curioso porque me parece que es medio un demonio, medio un hijo de un demonio, entonces hay una cosa así un poco curiosa, pero la verdad es que cuando era adolescente me encantaba este superhéroe, sí. Vale. Padre, ¿quieres tomar vino o agua? Vamos a tomar un poco de vino. Perfecto. Muy bien. Y si quieres puedes convertir el agua en vino y ahí Oye, un milagro en directo. Lo que pasa es que hacer el milagro invertido del Señor puede ser un poco raro. Vamos a gustar el vino, simplemente. Qué bueno. Oye, ¿y tu superhéroe favorito? Yo soy el Capitán América. En verdad mi superhéroe es Iron Man. Iron Man. Pero elegí para el podcast el Capitán América porque es el que reúne a los Avengers, a los superhéroes. Y un poco este podcast busca como reunir a todos quienes adhieren a la doctrina social de la Iglesia. Ah, qué bueno. Buena elección. Salud. Sí. Padre, yo te quiero invitar a que hoy día hablemos de Escola Cordi Jesu y también de la congregación a la que tú perteneces, que se llama Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El nombre es un poco largo, habríamos hablando de la hermandad normalmente, pero bueno. Y que la hermandad además es una congregación relativamente nueva. Muy nueva. De hecho, estamos todavía en proceso de aprobación de la Iglesia. Nuestra primera aprobación, por poner una fecha de nacimiento, si uno quiere así como un poco más oficial, es en el 2002. Es el año en el que nos hacen como una primera aprobación de la Iglesia. 15 años. Hace experimentos. 13. 2002, 23 años. 23 años. 23 años, sí. Sí, pero sí, estamos todavía en proceso. O sea, vamos ahí. Canónicamente la cosa es ahí más compleja. Tenemos una categoría canónica, pero vamos en proceso en realidad de ser otra. Pero ahí, se requiere un tiempo de que la Iglesia te vaya viendo, que vaya probando los frutos, que vayas teniendo un número mínimo de miembros, una serie de condiciones lógicas que la Iglesia va dando y nada, pero muy contentos, la verdad. La sabiduría de la Iglesia. Desde luego. No, increíble. Pero muy agradecidos. El Señor está bendiciendo mucho y la Iglesia nos acoge. O sea, quiero decir que ahí en la diócesis de Toledo, así la que ha hecho un poco de diócesis madre para nosotros. ¿Tú eres de Madrid o de Toledo? Yo soy natural de Madrid, mi familia es de Madrid, tengo a mis hermanas, a mis cuñados, a mis papás allí. Lo que pasa es que la hermandad está en Toledo. Entonces, cuando yo entré al seminario para entrar a la hermandad, me fui a Toledo. Entonces, yo estoy en el seminario de Toledo por estar ahí la hermandad. Esa es la razón. Oye, ¿qué es esto de escola, que en el colegio es súper conocido?
Claro, porque ahí vamos a ir viendo. Claro, Escola, al final, yo creo que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Es un movimiento de laicos, sí, un movimiento de la Iglesia, de laicos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, que por unas circunstancias que ahora, pues, a lo largo de esta charla vamos a ir viendo, pues quedó muy conectada con el Colegio San Francisco de Asís, hasta el punto de más o menos ser, se podría decir así, como el grupo apostólico del colegio, oficial, podríamos decir. Es un movimiento de laicos. Te cuento nomás así un poco la historia, lanzamos ahí, perfecto. Entonces, bueno, estamos hablando de esto porque me preguntaste un poco por la hermandad y tal, y claro, da la casualidad de que estamos celebrando el centenario de Escola, justo 100 años. 100 años. 1925. Que en realidad es una fecha muy, muy orientativa, porque el padre Orlandis, que es el fundador de Escola, que luego te hablo un poco de él. ¿Está vivo? No. Él en 1935 tiene un texto muy importante, que es como el texto fundacional de Escola, que se llama Pensamientos y Ocurrencias. Y en ese texto comienza con una frase que es: hace cosa de 10 años, y empieza, pero en realidad ni siquiera sabemos si fue el 25 exactamente. O sea, toda la referencia que tenemos es que es hace cosa de 10 años, hemos dicho, bueno, pues el 25 vamos a celebrarlo y ya está. Entonces, mira, para entender Escola, aunque me voy a remontar un poco, pero yo creo que es bueno como remontarse las causas, ¿no? Entonces, evidentemente, fuera de Jesucristo, que es la primera causa de todo lo que hay en la Iglesia, la causa, digamos, más lejana a Escola que hay, para si hay que remitirse a un origen, salvando Jesucristo, evidentemente, sería San Ignacio de Loyola. No se puede hablar de Escola, yo creo, sin hablar de San Ignacio de Loyola, siglo de oro español. Una persona que tiene su camino de conversión y el acercamiento al Señor, y que entiende en un momento dado, por gracia de Dios, que la vida es para servir, amar y servir a su divina majestad, ¿no? Y todo para la mayor gloria de Dios y de su divina majestad, ¿no? Y que todo en la vida es para esto, ¿sí? Como en sus ejercicios espirituales, que mucha gente conocerá, pues al final... Fundador de los jesuitas, un español vasco. Efectivamente, es un español del País Vasco que funda la Compañía de Jesús, los jesuitas, muy conocidos con este fin, con el fin de santificarse y de hacer, pues, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, como él dice, ¿no? Entonces, en un momento, pues él funda la Compañía de Jesús, que es fundamentalmente misionera y formadora de almas, ¿no? En el discernimiento de espíritus, pues eso, buscar la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, que es el espíritu del maligno, qué cosas te inspira, tal, y aprender a discernir eso, ¿no? Y entonces son grandes maestros de almas y muy misioneros. Desde el primer momento los jesuitas están evangelizando por muchas partes del mundo, especialmente al principio la India, ¿no? Asia y esas zonas, ¿no? Japón, San Francisco Javier llega a Japón, China, San Francisco Javier. En América Latina también es fuerte. Muy fuerte. Son muy misioneros, y entonces funda esta Compañía de Jesús. Esto es importante porque va a haber un hombre de esta Compañía de Jesús, ¿sí? Un jesuita, sí. Vamos a hablar de jesuita más fácilmente, sí. Un jesuita que en el siglo XVII en Francia, que es muy importante para esta historia de Escola, que se llama San Claudio de la Colombière, el padre de la Colombière, ¿sí? Es importante este sacerdote porque él acaba, por la providencia, acaba siendo el confesor de una monja que se llama Santa Margarita María de la Coque, que es la que recibe las apariciones del corazón de Jesús, ¿sí? El corazón de Jesús, en un momento dado, se decide aparecer a Santa Margarita y le da por confesor a San Claudio, que además es muy impresionante porque el corazón de Jesús habla bien bonito de San Claudio, porque le dice de él, el mismísimo Jesucristo dice de Claudio, dice: es mi siervo fiel y perfecto amigo. No está mal. Buenos adjetivos, para que nos diga el mismo Jesús. Sí. ¿Qué dirá de nosotros? Sí, pues seguro que hay cosas más bonitas de las que nos creemos. Estoy convencido de que dirá, uno piensa, no, seguro que a mí, no, estoy seguro que habla muy bien de nosotros. Tenemos que llegar al cielo, seguramente va a escucharlo, pero... Y entonces le pone como confesor a San Claudio, y en estas apariciones, y en esta vida mística de Santa Margarita, en un momento dado se le aparece la Virgen María a Santa Margarita, o le dice la Virgen María, no es una visión o una locución, pero la Virgen María, refiriéndose a San Claudio y a los jesuitas, y refiriéndose a ella y a las monjas de la Visitación, que eran las que pertenecía a Santa Margarita, les encarga una misión especial, que es que les encarga difundir la devoción al corazón de Jesús.
el mismo Señor, la Virgen, pero el Señor a través de la Virgen les encarga esta misión que ellos llaman desde el principio, los jesuitas llaman el munus suavissimum. Munus es de misión y suavissimum es dulce, ¿no? La misión dulcísima, claro, es una dulce misión porque se les ha encargado esto, ¿no? Tengo aquí algún texto, puedo leerlo, que es como la Virgen María se lo dijo a San Claudio y a Santa María. Está reservado a los padres de vuestra compañía hacer ver y conocer su utilidad y valor. Su utilidad y valor se refiere a la devoción al corazón de Jesús. Y a medida que le den este gusto, este divino corazón, fuente fecunda de bendiciones y de gracias, las derramará tan abundantemente sobre las funciones de su ministerio que producirán frutos que irán más allá de sus trabajos y de sus esperanzas, y también para la salvación y la perfección de cada uno de ellos en particular. Está diciendo que con esta misión el corazón de Jesús va a bendecir sus misiones, sus ministerios, más allá de lo que sus trabajos llegan. O sea, que la bendición va a ser desproporcionada. Y creo que ha sido así. O sea, creo que los jesuitas, el fruto que han dado, lo comentábamos hace un momento, es grande el fruto que han dado. Y esto no es simplemente, no es por ellos. O sea, quiero decir, es que hay una voluntad ahí del corazón de Jesús, ¿no? En Chile el único santo que tenemos, que es San Alberto Hurtado, es un sacerdote jesuita que fundó el Hogar de Cristo. Claro, famosísimo San Alberto Hurtado. Es que realmente han dado mucho fruto, ¿no? Entonces el corazón de Jesús les encomienda esto. Entonces ahí queda los jesuitas de un modo muy vinculado a la devoción al corazón de Jesús. Y todo lo que eso implica, que si quieres luego podemos hablar porque también es importante para Escoy y para la hermandad. Entonces el padre de la Colombier es un jesuita así que recibe esto. A partir de ahí, muchos jesuitas, al principio, luego la historia se complica a veces y no siempre han como conservado esta vinculación con el corazón de Jesús, pero muchos jesuitas han tenido esta misión como algo propio por el hecho de ser jesuita. Entonces, aceleramos un poco en el tiempo y vamos al año 1844, en una casa de formación de jesuitas en Francia, en el sur de Francia, en Valls. ¿Qué les pasa a estos seminaristas? Que ellos están ahí formándose, el tiempo de formación es largo, pero por la casa de Valls pasan muchas veces los misioneros que han estado en la India, que han estado tal, y pasan por ahí de paso, porque van a ir a casa, porque tienen tiempo para descansar, y luego de ahí van otra vez a la India. Entonces los misioneros, los seminaristas acostumbran a recibir a estos misioneros y les escuchan hablar sus aventuras, sus padecimientos, o sea, sus misiones, todo lo que están haciendo, ¿no? Con alegrías, padecimientos, todo, ¿no? Claro, se entusiasman, se les enciende el corazón y dicen, yo quiero ir ya, yo quiero evangelizar ya. Y se les hace eterna las clases de teología, los años de formación, se les hacen interminables, ¿no? Incluso los ratos de recreo no les parecen divertidos. Ellos quieren misionar a los indios y bautizar indios como San Francisco Javier y están como inquietos por esto. Entonces, hay un formador suyo, que a ver si voy a decir bien el nombre, el padre Outrelet o Gatrelet o algo así, en francés, no sé cómo se pronuncia, en un 3 de diciembre, que es precisamente el día de San Francisco Javier, tiene una homilía que les marca totalmente, porque les explica que lo que hacen esos misioneros en la India es con ese fervor de salvar almas, y que ellos lo hacen de ese modo, pero que lo que están viviendo los seminaristas desde su estudio y desde su día a día no es tan distinto a lo que están haciendo ellos. Es un ofrecerse al Señor con el mismo fervor, con la misma fe, o sea, es casi lo mismo, cambia un poco el modo, pero que es el mismo apostolado. Y entonces el padre Gotrelet, o como se diga, el que sepa francés le van a chirriar los oídos, pero bueno, comienza una cosa que se llama el apostolado de la oración, que hoy en día ha cambiado de nombre y se llama algo así como Red Mundial de Oraciones por el Papa o algo así, pero bueno, apostolado de la oración. ¿Qué es esto? Es ser conscientes de que uno, con lo que hace en el día a día, ofrecido al Señor, es lo mismo que si vas y coges un barco y corres y se lo ofreces al Señor. Es lo mismo, uno un barco, otro estudiar un libro, pero es lo mismo, es ofrecer al Señor lo que tú haces para que Él obre maravillas, ¿no? Déjame enredarte en este punto un poco la sopa, porque Vamos a enredar. se me viene a la memoria el Opus Dei, ¿Ya? que es otra congregación española que pone el acento en la santificación de la vida diaria. Y de alguna manera tienen este mensaje en ese momento más o menos revolucionario de, para ser santo, no es necesario irse a misionar a las Indias. Claro. Tú puedes ser santo desde tu lugar de trabajo. Claro. Porque en nuestra cultura solemos como sobrevalorar los actos externos, las luces, los aplausos, las redes sociales, pero lo que tú me estás diciendo acá es que
lo que él descubre es que los seminaristas desde su lugar podían ser tan misioneros como los que estaban en las Indias. Claro. Y sin que nadie los viera, sin aplausos. Totalmente escondido. Y esta es la obra muchas veces de la Iglesia. Y la mayoría de misioneros, claro, a San Francisco Javier le conocemos, pero ¿cuántos misioneros que no sabemos ni su nombre, ¿no? De hecho, otro personaje que va a ser importante en esta charla va a ser Santa Teresita del Niño Jesús, una niña que entra con 16 años en un Carmelo y a los 24 muere. Y es patrona de las misiones. Prácticamente no salió de Francia en su vida, excepto un pequeño viaje que hizo ahí ahora el Papa, pero no salió del convento, prácticamente patrona de las misiones. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, es que desde la oración uno puede llegar a ser muy misionero. Y lo que sostiene muchas veces a los misioneros en pie es la oración de las contemplativas o de un cristiano de Opus Dei o de Escola que ofrece, o cualquier cristiano que ofrece lo que está haciendo. Eso sostiene al misionero, estoy convencido. Yo siempre pienso que ese día de nosotros sin los monjes. No, es imposible. Sería imposible, es el pulmón de la Iglesia. Es así. Sí, es una maravilla. Entonces, claro, estos seminaristas aprendieron esto, ¿no? Muy importante, porque además... Estábamos en el sur de Francia en 1844, en una homilía el día 3 de diciembre, el día de San Francisco Javier, aprendió algo muy importante. Uno de esos jóvenes que escucharon esa homilía se llama el padre Tramier, jesuita también. Y el padre Baudret inmediatamente le encomienda a él que lleve adelante este apostolado de oración, ¿sí? El apostolado de oración empieza a coger una forma, empieza a coger mucha fuerza, pero no como un movimiento, no es como el Opus Dei, como Schoenstatt, como Escola, no. Es simplemente una práctica. Es que tú puedes ofrecer por la mañana con una oración concreta, que es lo que conocemos hoy como el ofrecimiento de obras, que en el colegio la trazamos mucho con los alumnos, y, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, te ofrezco mis alegrías, mis tristezas de hoy. Es una oración más o menos breve, donde uno desde el principio del día ofrece todo lo que va a hacer al corazón de Jesús por la salvación de las almas, ¿no? Es bien bonito. Entonces, el apostolado de oración es eso, es hacer esa oración, o sea, en realidad, pero el padre Tramier crea ahí como un periódico, El Mensajero del Corazón de Jesús, que empieza a tener muchísima difusión y promueven esta devoción, ¿no? Este modo de vivir la fe, ¿no? Ofreciéndose al corazón de Jesús todas las obras y con la oración del ofrecimiento de obras por la mañana. El padre Ramier lo que tienen en mente es que no todo el mundo tiene capacidad o el carisma o la visión de cruzarse Asia para llegar a eso, o no todo el mundo tiene capacidad de escribirte una suma teológica, o no todo el mundo tiene la capacidad, no sé, de distintas cosas, ¿no? Pero todo el mundo puede hacer el ofrecimiento de obras, ¿no? Todo el mundo puede ofrecer esto. Entonces, realmente es un apostolado que se puede extender a todas las almas y a todo cristiano, ¿no? Y así lo plantea él. Esto empieza a extenderse, por supuesto, por Francia, pero no solo, pues también en España, en Europa. O sea, esto empieza a extenderse de un modo, pues, como la pólvora, como dicen. Y antes de que este padre Tramier, que por cierto, si a alguno le gusta la lectura, tiene un libro que se llama La divinización del cristiano, que a mí me parece de verdad una joya, es una maravilla. Y entonces, antes de que él muera, en España, ya vamos acercándonos un poco a Escola, en España nace otro hombre que va a ser jesuita, que se llama Ramón Orlandis, que es muy admirador de la obra del padre Tramier. Él conoce su obra, es muy admirador, nace en España, jesuita, y entonces él como que vive y continúa esto del apostolado en su ámbito, en Barcelona. Y él, bueno, bebe mucho esta devoción al corazón de Jesús, especialmente, y él tiene como también unas características particulares que él tiene muy en mente como el daño que ha hecho el naturalismo y el liberalismo, ¿vale? Por explicar rápidamente de un modo sencillo qué son estas dos cosas, el naturalismo es un modo de explicar la fe recurriendo solo a las cosas naturales. Vamos a poner un ejemplo. Moisés, el naturalismo lo que te va a decir es, Moisés no es que dividiera el agua en plan la película que hay dos muros, no, sino que hubo unas corrientes de aire que movieron las aguas, justo esa zona del Mar Rojo tenía como un saliente, y entonces entre las corrientes de aire, no sé qué tal, pudieron caminar por ahí. No es que el mar se dividiera y hubiera, sino que, ¿no? No te van a decir explícitamente que no es que fuera Dios. Sí, la providencia de Dios hizo, pero todo explicado desde la naturaleza. Otro ejemplo típico de naturalismo, la multiplicación de los panes. Jesús movió
a la generosidad de la gente. Entonces todos sacaron en los panes que tenían y entonces hubo para todos y sobró. O sea, no creen en la intervención extraordinaria de Dios en el mundo. Al final lo que te niegan de un modo indirecto es eso. Es eso. Y eso es el naturalismo, es reducir la fe a cosas naturales. ¿Sí? Entonces el padre Orlandi se da cuenta de que esto es muy peligroso, ¿no? Y el liberalismo, que sería como el naturalismo, pero aplicado a la sociedad, a la política de la sociedad. Es decir, que la sociedad puede estar como independiente de las leyes divinas. ¿Sí? Yo creo que eso igual en el podcast habéis podido hablar un poco más porque tiene que ver con esto. Entonces, claro, el padre Orlandis se da cuenta de que estos son grandes peligros. Entonces, ahí tenemos al padre Orlandis, jesuita, heredero del padre Daniel, devoción al corazón de Jesús, apóstol de la oración, y que ve estos grandes peligros que está viendo. Y entonces él... Y estamos en Barcelona. Estamos en Barcelona, siglo XX ya. Perfecto. Entonces, él se da cuenta, ¿no? por lo que ha recibido del padre Daniel, que el corazón de Jesús es como la clave para arreglar la sociedad. Como el corazón de Jesús al final podríamos decir es el amor de Dios, pero hecho carne, ¿no? Hecho ternura, hecho tristeza, hecho alegría, hecho risas, ¿no? Es la encarnación del amor de Dios, ¿no? En un corazón humano y divino. Las dos cosas. Entonces, se da cuenta que esta es como la clave para arreglar los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, entre como estas cosas que tiene, él se da cuenta de que para combatir el naturalismo y esa visión como más materialista, podríamos decir, la clave es promover el cariño al corazón de Jesús. Y para combatir el liberalismo, la fiesta de Cristo el Rey. Como Cristo como Señor de todas las cosas. O sea, no es que la sociedad esté al margen de Dios es que el Señor quiere ser realmente rey de la sociedad y por tanto influir en la sociedad y que en un hospital haya unas cruces es algo bueno, ¿no? Que muchas veces desde ámbitos católicos se ha visto como algo malo, no, porque no hay que forzar, porque no hay... Evidentemente forzar no hay que forzar a nadie, pero es un bien que haya una fe explícita en la sociedad y la sociedad como que mire de un modo claro a Dios. O sea, la religión no es algo solo del ámbito privado, sino que también pertenece a la orden social. Esto la Iglesia lo tiene muy claro en realidad. Esa es la doctrina social de la Iglesia. Nosotros además este año particularmente estamos invitando a leer la encíclica Quas Primas, que se cumplen 100 años, efectivamente, en diciembre de 1925, donde el Papa proclama la fiesta de Cristo Rey. Ahí está, ahí está. Entonces, claro, estamos en esas fechas, 25, se proclama la fiesta de Cristo Rey, el padre Orlandis está en esto, ¿no? Y de algún modo hay algo como providencial también, ¿no? Entonces, un poco, todo esto va haciendo que él vaya como cuajando algo en su interior de querer como hacer algo. Hay como unas intuiciones ahí, ¿no? Quizás al principio no muy bien formadas. Antes de que se quiera cuajar algo como escola, que ahora te cuento un poco cómo fue el proceso, el padre Orlandis, que era una persona culta, que leía mucho, que le gustaba estar formado y formar, él decía que al final iba teniendo cada vez a menos libros. O sea, como que leías mucho, pero al final iba revolviendo siempre a los mismos. Y llegó un momento donde él dijo, a mi alma se satisface con 3 libros. Por supuesto, sacamos a la Biblia, que está fuera de categoría. Hay 3 libros que satisfacen mi alma. La Suma Teológica de Santo Tomás, Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Y dice un párrafo muy bonito que también me lo he traído, por eso me lo he traído escrito, no quería decirlo bien. Dice el padre Orlandis, el de Santo Tomás, el libro de Santo Tomás, la Suma Teológica, llena mi entendimiento. Me hubiera gustado tenerlo por superior a Santo Tomás. El de San Ignacio disciplina mi voluntad. Lo hubiera elegido por confesor. Santa Teresita me llena el corazón porque es el apostolado universal, vivo y vívido. En la hermandad decimos que la Santa Teresita, un poco cogiendo esta frase del padre Orlandis, Santa Teresita es nuestra maestra de novicios. Así la miramos, entre otras muchas cosas, pero sí, una gran maestra espiritual. Y entonces, él... Déjame interrumpirte sí, porque claro. No sé si te puedes imaginar, pero mientras vamos conversando, mi corazón está, pero como que se está encendiendo por todas estas cosas. También pienso en la misión de misericordia, que está en la Pincoy. Sí, sí. Porque también de alguna manera junta todo esto que estamos hablando. Hay mucho en común, sí. Yo les he ido conociendo ahora poco a poco, pero también he visto muchas
muchas similitudes espirituales, que de algún modo, evidentemente, existen carismas distintos y realidades distintos, pero hay una serie de cosas comunes ahí que yo veo que en general están como presentes como en la iglesia actual, diría yo. O sea, como que... Al final la iglesia es una. Claro, entonces sí que va adquiriendo ahí matices quizás distintos en distintos carismas o movimientos, pero sí hay algo común, ¿no? Pero sí, yo también lo he ido viendo, esto en concreto con Misericordia, he ido viendo estas parecidos. Vale, sí. Entonces llega un momento donde un grupo de jóvenes ¿En Barcelona? En Barcelona acuden al padre Orlandis, Que era jesuita, pidiéndole formación. Y él le pasa esto, que se da cuenta que muchos de los errores que están entrando en la iglesia es porque falta a los jóvenes formación, en específico en filosofía y en historia. Como que nos meten engaños respecto a cómo ha sido la historia y a partir de ahí te engañan. Esto es súper típico. Y también en filosofía, no entender bien como una filosofía recta, una antropología correcta, una metafísica, una teoría del conocimiento, el no tener eso de un modo correcto hace que se te metan como engaños que luego al final atentan contra la fe. Y lo que es más determinante en el padre Orlandis en escuela, al final eso no es un problema de que atente como a la intelectualidad, a la verdad, sí, de las ideas, sino que al final eso, lo que acaba derivando es en la fe de la gente. Y esto es una cosa que tanto el padre Orlandis como en escuela siempre ha estado ahí, porque en escuela damos mucha importancia a la formación, por esto que te estoy contando ahora, pero al final no es una formación por la formación, es para salvar la fe de los sencillos, de los que no saben leer, de los que no saben escribir, que son el pueblo vivo de Dios muchas veces, que sin tener herramientas para defenderse de ciertos errores más teóricos, mantienen la fe viva. Entonces, para poder defender esa fe, la fe de los sencillos, ¿no? Entonces, a mí me parece personalmente muy bonito esto, tanto en la escuela como en la hermandad, y como este aspecto es como un poco intelectual, y hay gente que nos ve como muy intelectuales porque nos gusta estudiar, nos gusta... Pero es para defender, o sea, mi superior, del que te voy a hablar luego, mi superior, no, nuestro fundador de la hermandad, luego te hablo de él, o sea, lloraba de emoción viendo las procesiones en los pueblos de España, de gente muy sencilla de campo, lloraba, era eso lo que le hacía vibrar, pero porque en escuela es lo que siempre ha hecho vibrar esto. El padre Orlandis lo tenía. Entonces llegó un momento de un grupo de jóvenes que le piden esta formación, le piden crecer, aprender, y él comienza ahí un grupo que al principio tiene un nombre que se llama Juventus, donde él ve que tiene que formarles hay como tres aspectos ahí. Por un lado, conocimiento del mundo actual, cómo está el mundo. Luego, conocimiento del magisterio y la doctrina, para no perder la batalla cultural, para ver que los cristianos podemos hacer una batalla cultural, que tenemos algo que ofrecer a la cultura, que tenemos algo que defender, que tenemos algo que proponer a nivel de intelecto, de belleza, de arte, tenemos cultura. De hecho, Occidente ha sido culturalmente configurado por la fe. Entonces, conocer el magisterio y la doctrina de la Iglesia para librar esa batalla cultural. Y tercero, y más importante, la espiritualidad. O sea, formarse en espiritualidad en el camino interior de acercarse al Señor. Ahí entraría San Ignacio de Loyola, el tener al Señor como fin de todas las cosas. Bueno, ese camino espiritual, los ejercicios espirituales de San Ignacio, hacerlos, ¿no? O sea, entonces esos tres aspectos, conocimiento del mundo, conocimiento del magisterio, vida espiritual, que es lo que configura este tercer punto como la unión al corazón de Jesús. O sea, entender que al final lo que importa y a lo que está dirigido todo lo demás y ordenado todo lo demás es a consolar y reparar el corazón de Jesús, que es lo que le pide a Santa Margarita. Y es lo que hace el apostolado de la oración. Entonces, al final está todo como dirigido para eso. Entonces, coge este grupo de jóvenes, es muy divertido. Esto a mí me encanta. O sea, y dicen, tenemos que conocer el mundo. Entonces les pone a leerse los periódicos de todas las capitales europeas. Vamos a empezar a leer los periódicos y se empiezan a meter en guetos, en sectas, para conocer lo que hay. Para conocer lo que hay y conocer qué es, cómo está el mundo, ¿no? Y aquí te digo otro, bueno, no lo voy a leer para que no sea muy pesado, pero en un momento dado cuentan cómo incluso en Barcelona, metiéndose en alguna secta y tal, echaron abajo una secta que estaba empezando a proliferar en aquel momento, que es la teosofía, ¿no? Si no me equivoco. No sé, no lo tengo por aquí ahora, no me acuerdo. La teosofía, eso es la teosofía. Y un poco la dinamitaron desde dentro, es muy gracioso. Para conocer el mundo y ahí el magisterio y la espiritualidad. O sea, no fue estrictamente como que primero se dedicaron a conocer el mundo, luego a otra cosita, y luego lo espiritual. Desde el principio ya hubo formación espiritual. Qué interesante igual que lo que les encarga el Padre no es aléjense del mundo. No, conózcanlo. Claro. Conózcanlo. No se confundan, pero
pero estén en el mundo. Sí, yo creo que eso estuvo muy desde el principio, si en el fondo se trata de la salvación de las almas, ¿no? Y la salvación de las almas implica la salvación de la sociedad. Por eso la doctrina social y todo esto, o sea, realmente es la salvación de la sociedad y por tanto uno tiene que conocer y amar la sociedad, ¿no? Y sí, esto a mí personalmente además es algo que también me hace vibrar mucho. Yo voy a seguir tomando vino. Sí. Está bien, chicos, sí. No, la conversación, digo. Bueno, el vino igual. También, todo ayuda. No, gracias, de momento yo voy de a poquito, que hablo mucho. Entonces, comienza este grupo que poco a poco al principio se llama Juventus. Luego, por la parte de formación más intelectual, empieza a llamarse escuela en latín. Y luego, finalmente, ya integrando lo espiritual, podríamos decir, Schola Cordis Jesu, escuela del corazón de Jesús. La finalidad de todo esto, que empieza a coger forma en Barcelona, un grupo de jóvenes con el padre Orlandis, que es jesuita, pero esto no es una parte de los jesuitas. Desde el principio es como algo independiente. Nunca se ha considerado Escola una parte de jesuitas. Hijos o el fundador es jesuita, sí, pero nunca se considera como una parte más o una parte de los laicos de los que no. Entonces, esto empieza a crecer, empieza a difundirse, empieza a haber familias y va cogiendo como este carácter. ¿Cuáles serían los 3 libros de Escola? Los del padre Orlandis. Ejercicios espirituales, Santa Teresita del Niño Jesús, la suma teológica, que es lo que te cuadra la cabeza de algún modo. Entonces ahí está la formación y todo dirigido, como te decía antes, a ser, como decían ellos, celadores del apostolado de oración. O sea, todo el objetivo de Escola es hacer personas que den culto al corazón de Jesús. Esta es la finalidad. No hay otra finalidad. Es esta. No se trata de saber muchas cosas. Eso no sirve para nada. Se trata de conservar y guardar el cariño al corazón de Jesús y lo que el corazón de Jesús nos ha pedido. Es esto, ¿no? Y entonces esto prospera y se extiende a algunos lugares de España y crean una revista que se llama la Revista Cristiandad, donde escriben sus artículos y se va difundiendo. Y ahí, Escola más o menos, sobre todo al principio, pues queda, si no me equivoco, en Barcelona, por supuesto, y también en Pamplona y San Sebastián, en el norte de España. Y son un poco las zonas donde Escola va como cuajando. Y que son grupos de laicos que se juntan a estudiar estos 3 libros. Sí, yo no te diría que solo estos 3 libros, por lo que hemos dicho, o sea, al final hay una formación que busca muy integral. Siempre se ha dado mucha importancia al magisterio de la Iglesia, entonces hay mucho estudio de encíclicas, documentos de la Iglesia, sí, concilios, o sea, hay como mucha... O sea, tener una formación integral, de nuevo, para tener esta fe sencilla. Sí. Y muy centrada la formación, creo, en cuestiones filosóficas e históricas. Yo creo que esto sí que es algo que más o menos ha marcado un poco, sobre todo, los comienzos de Escola. O sea, sí se da mucha importancia conocer la historia, cómo ha sido la historia y la filosofía de las ideas, ¿no? La historia de las ideas. Sí, entonces más o menos eso sería un poco como la historia de Escola y luego eso pues ya va creciendo. ¿Cómo llega a Chile? ¿Cómo esto llega a Chile, ¿no? Que es donde estamos. Pues hay un momento dado que hay 2 personas que conocen Escola en Barcelona. Estas 2 personas es un sacerdote y un laico. El sacerdote se llama Antonio Pérez Mosso y el laico se llama Antonio Amado. ¿Sí? Entonces, estas 2 personas españoles... Antonio Amado de la Universidad de los Andes, ¿no? Sí. Claro, estas 2 personas conocen Escola en Barcelona, quedan admirados, les gusta mucho y se empiezan a alimentar de esta espiritualidad. Y hay un momento dado que un obispo de Chile, no recuerdo cuál, llama y acaba contactando con Antonio Pérez Mosso, que es un sacerdote aquí, porque ese obispo viaja a España buscando formadores para el seminario al principio de Valparaíso. Y entonces Antonio Pérez Mosso va a ayudarle a formar a seminaristas en Valparaíso y luego, por una serie de cuestiones, a San Bernardo. Entonces Antonio Pérez Mosso, que era un sacerdote diocesano de España y que muy cercano a Escola y que se alimentaba de Escola y todo esto que hemos hablado, empieza a formar gente en San Bernardo, Valparaíso y San Bernardo. Y empieza a formar seminaristas, empieza a formar sacerdotes. Y se forma ahí un grupo de gente muy discípula de Antonio Pérez Mosso y que por tanto están heredando todo lo del Padre Orlandis y todo lo que llevamos hablando. Y entonces en San Bernardo se va cojando mucho esto. Ahora mismo hay muchos sacerdotes en esta diócesis que están como totalmente configurados por el corazón de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, la confianza en la providencia, que son cosas como muy típicas de Escola. Adoración al Santísimo, la fe popular. Entonces hay una serie de personas que se empiezan como a cuajar y a formar con esto.
En un momento dado, Antonio Pérez Mosso va a España y pide ayuda. Ahí ya hay las cosas, bueno, hay como muchos viajes, muchas cosas, pero bueno, vuelve a España, bueno, y se pide ayuda para formar ahí a seminaristas. Y ahí este hombre, Antonio Amado, que es español que estaba allí, dice, yo me ofrezco, sin pensárselo un segundo, dijo, yo voy a Chile a formar. El obispo de San Bernardo es Juan Ignacio González, ¿no será él? No, él no es, debe ser un anterior. Debe ser un anterior. Ella me pierde un poco en los nombres de los obispos aquí. Estoy ahí cachando algunos, pero él no es, seguro. Y entonces Antonio Amado, este profesor de filosofía de España, viene aquí a Chile y empieza a formar seminaristas. Ahí en San Bernardo al principio, luego la cosa pues va avanzando y Antonio Pérez Mosso acaba volviendo a España y Antonio Amado acaba de profesor buscando un trabajo aquí en Chile y encuentra trabajo en un colegio, que es el Colegio San Francisco de Asís. Él es profesor ahí, empieza a ser profesor de filosofía y ahí comienza de nuevo pues, a hacer lo que él ha aprendido y vivido en escuela en España. Juntar a un grupo de gente que se quiera formar y a leer encíclicas. Es muy gracioso, a mí me hace mucha gracia como ahora. Nos juntábamos y leíamos encíclicas. Leíamos encíclicas y pasaba una persona y no volvía nunca más, pero había leído encíclicas. Y después íbamos leyendo encíclicas. Y bueno, se juntaban ahí a formarse, a charlar, una cosa muy, muy sencilla, muy espontánea. Leían, comentaban y trataban de cosas alguna vez. Hay un grupito chico de personas vinculadas al colegio que empezaron un poco esto. De algún modo ahí ya empieza a haber conciencia como tal. Estamos hablando del año 2005. 2005, no. De momento esto es Antonio Amado, un hombre que conoció escuela en España, que acaba viniendo a Chile por una serie de motivos y acaba en un colegio y está él haciendo en este colegio una cosa que ya empiezan a tener conciencia de ser escuela cordilleso. Porque Antonio Amado lo ha recibido y tienen conciencia de hecho. Y ya en España, en el 2005, que era cuando pues, se empezó a hablar de escuela Chile. Se empezó a hablar ya de escuela, tenemos escuela en Chile, en Santiago de Chile, como... y ya hay una cierta conciencia de esto. Al conocer un poco... O sea, escuela estaba en Barcelona, en Pamplona, sí. San Sebastián sí. y Chile. Y Chile, sí. Así es. Escuela con... Sí, no, complicante, sé mucho, pero como un movimiento que forma parte del apostolado de la oración, que es como que al final se acaba configurando más o menos como una especie de movimiento de movimientos. Hay como muchos movimientos que se adscriben al apostolado de la oración, y escuela es uno de ellos. Entonces aquí empieza a haber un poco eso, no de un modo oficial, o sea, no es una cosa que sea una cosa como aprobada aquí, como constituida canónicamente, no, pero una conciencia de que lo que estamos haciendo aquí pues es lo mismo que lo que se está haciendo allí en España, y esto es escuela, por poner un nombre. Entonces, ahí empieza a haber un conocimiento del Colegio San Francisco de Asís, de escuela, y aquí entraría quizás, habría que hablar de la hermandad de Hijos Nuestras en el Sagrado Corazón. Aquí tendríamos que retroceder un poco en el tiempo. El padre Antonio Pérez Mosso, que ya le conocemos un poco, cuando conoce escuela, empieza a sentir en su corazón como una llamada de crear una comunidad de sacerdotes que vivan espiritualmente lo que se ha vivido en escuela. Y empieza como a darle vueltas a esto, a rezarlo, y entonces dice, oye, qué bonito sería vivir esto de escuela, pues escuela era de laicos, eran familias, se casaban, hijos. Qué bonito sería vivir esto sacerdotalmente, ¿no? Él era sacerdote diocesano, conoce esto y empieza esto. Estamos hablando más o menos de los años 90, pues nos hemos ido un poco atrás, si no me equivoco, años 90. Estoy intuyendo entonces de que la hermandad es hijo de escuela, no al revés. Claro. No es que escuela sea que la hermandad se encargue de escuela, probablemente sí, pero fue escuela la que hizo surgir la hermandad. Totalmente, sí. Escuela, o sea, la hermandad podríamos decir, yo al menos que quizás es un poco más personal, no sé si las personas de escuela de la hermandad estarían del todo de acuerdo con esta expresión, pero yo diría que la madre es escuela y el padre es Antonio Pérez Mosso, por decirlo de algún modo, porque Antonio Pérez Mosso era sacerdote diocesano. Y ahí está todo el aspecto sacerdotal, que en escuela no está. Por eso, bueno, ahora voy a eso, ¿no? Pero, entonces, claro, él empieza a ver esto, ¿no? Y entonces, justo cuando él empieza a ver esto, hay como 4 adolescentes jóvenes de escuela, de sus papás son de escuela, que tienen el tema de la vocación sacerdotal, entonces iban a entrar al seminario de Barcelona. Hay 2 de Navarra y 2 de Barcelona, ahí al principio que están con eso. Entonces, Antonio Pérez Mosso les recoge y les dice, vayan a Toledo, porque circunstancias históricas de la Iglesia y de España, los seminarios estaban muy mal,
y el de Toledo se haya conservado un poco mejor. Entonces, Antonio les dice, vamos a juntarles, ir a Toledo y vamos viendo. Y ahí empiezan unas conversaciones con la diócesis de Toledo y tal, y empieza lo que es la hermandad, que es una comunidad de sacerdotes, o sea, viviendo en comunidad, al servicio de la iglesia, al servicio de los obispos. Esto del servicio de los obispos es importante porque es como muy de San Ignacio. San Ignacio en un momento dado dice, voy a hacer lo que la iglesia necesita, así que voy a ir al Papa y le voy a preguntar qué quieres. Y esto es lo que hizo San Ignacio. Antonio Pérez Mosso entiende que eso, en el siglo XX y XXI, se hace a través de los obispos. Entonces dice, nos ponemos al servicio de los obispos. Entonces, las características de esta hermandad son sacerdotes, en comunidad, al servicio de los obispos y con todo el tesoro espiritual de Escola Cor Jesu, con toda la espiritual de Escola Cor Jesu. Y entonces ahí empieza a cuajar esto. Esto tiene su tiempo, evidentemente, porque al principio estos seminaristas van al seminario diocesano normal, lógicamente, y ahí se empieza a hablar con los obispos, con el tiempo te permiten tener seminario, van llegando vocaciones, bueno, esto es más largo. Pero esta es más o menos la idea, lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Antonio, ¿no? Entonces, claro, la hermandad tiene todo lo de escuela espiritualmente, pero tiene la dimensión sacerdotal. Entonces, en ese sentido ya también tiene unas diferencias con respecto a escuela. Por eso, la hermandad y escuela no son como la parte sacerdotal de escuela. La hermandad no es la rama sacerdotal de escuela. Son cosas canónicamente totalmente independientes. Espiritualmente somos hijos, sí, claro, innegable, somos hijos. Pero canónicamente independientes. De hecho, la hermandad, por cómo se ha ido configurando, puede ya haber muchos apostolados que no sean escuela. Porque en un sitio concreto no hay, porque servimos a los obispos, entonces los obispos nos piden, oye, atiende estas parroquias. La mayoría de curas de la hermandad somos, ahí, no me voy a saber el número exacto, qué mal, pero unos 26 sacerdotes ahora mismo y unos 7 seminaristas. Poquito, pues. Familiar. Sí, realmente tenemos muy poco tiempo, sí. Nuestro fundador al final murió hace 3 años, o sea que... ¿Y los 4 primeros están vivos entonces? Sí, uno de ellos es el padre Javier Jaurieta, del colegio, que está aquí en Chile, le conocemos bien. Sí, otro es José María Alsina, que es nuestro superior, el superior de toda la hermandad. Otro es Ignacio Manresa y otro es Santiago Arellano. Bueno, son los 4... ¿Y ellos están en España? Están en España. Y luego fueron llegando más sacerdotes, algunos por vía escola y otros no. Ya hubo gente que no llegó por vía escola a la hermandad, pero bueno. Mira el padre Javier, ¿eh? Sí, sí. Tiene sus cositas. Tiene, el tío... Se lo tenía callado, ¿eh? Sí, bueno, a ver, al final es, bueno, uno de esos jóvenes de escuela que sí, y con los que empezó esto, sí. Sí. ¿Y tú? Claro. ¿Cómo conociste escuela y cómo llegaste a la hermandad? Claro, pues yo conocí escuela, mi familia, yo soy de Madrid, que ahora empieza a haber escuela en Madrid, pero es de hace muy poco. Yo voy a la universidad, de Navarra, allí un compañero de piso me dice un día, oye, he conocido uno que estudia también filosofía, yo estudio filosofía en la universidad. Para los chilenos, pisos departamento. Ah, vale, perfecto, departamento, gracias. Sí. Un departamento de estudiantes, y entonces había uno de ellos que también estudiaba filosofía y me quedaba todas las noches hablando con él hasta las 3, 4 de la madrugada de cualquier cosa. De filosofía, de literatura, de película, de lo que sea. Y entonces un día... De los sexos, claro, seguro, ¿no? Segurísimo también. Y entonces él llega un día y me dice, he conocido un grupo de gente que se junta para hablar del fin del mundo. Me dice, tienes que venir. Total, que me lleva en un grupo, pues era escuela, que te están teniendo unas charlas sobre el reino de Cristo. Y de hecho la primera charla a la que yo voy de escuela la está dando una chilena del colegio que estaba estudiando el doctorado allí, Rosario Neumann. Sí, Rosario Neumann. Y yo la primera charla de escuela que escuché una chilena, que está hablando del reino de Cristo y el Apocalipsis y tal. Y entonces ahí me presenta este grupo de jóvenes y un sacerdote, que es Santiago Arellano, que es el que lleva ese grupo. Entonces me empiezo a confesar con él, empiezo a dirigirme espiritualmente con él. Yo tengo ahí mi proceso vocacional, que eso daría para otra película. Y entonces ahí yo voy discerniendo la vocación y con el tiempo y muy poco a poco acabo entrando en la hermandad. Yo tenía otras muchas posibilidades. ¿Qué estabas estudiando? Filosofía. Sí. ¿Querías ser filósofo? Sí, yo estudié filosofía porque me gustaba. No sabía muy bien qué quería ser, pero me gustaba mucho la filosofía, sí. Estás pedido. No, me encanta. Me gustaba mucho, sí, me gustaba mucho. Es verdad que cuando yo entré a la universidad ya tenía un poco de inquietud vocacional, pero no estudié filosofía por eso. Aunque no hubiera sido sacerdote, yo hubiera estudiado filosofía, estoy seguro. ¿Y dejaste la universidad y fuiste a Toledo? Terminé la universidad
porque no veía claro el lugar concreto de mi vocación. Yo al principio tenía una vocación como muy religiosa. A mí la vida contemplativa, la adoración al Santísimo, la Eucaristía. Sí, yo era mi primera opción porque mi proceso de conversión y de vocación tiene que ver con unos monjes. ¿Cuáles? Muy contemplativos. No son muy conocidos, están en España, en Murcia, vienen de Colombia en realidad, venían de Colombia. Se llaman Guadalupanos Eucarísticos el Padre Celestial. Venían de una comunidad de contemplativos de la selva en Colombia. Bueno, una historia también larga. Entonces yo les conozco y eran muy contentos, tenían como la contra-evangelización, ¿eh? América recibió a España y ahora España recibe de América. Es así, está siendo totalmente así. Sí. Y entonces, bueno, yo tenía esa opción. Entonces, bueno, voy discerniendo, no me termina de cuadrar por una serie de motivos, pero yo tiendo mucho a eso. De hecho, lo que me vinculó al principio a escuela mucho fue que yo veía que los jóvenes hacían la adoración del Santísimo. Yo al principio, por lo que me uní con la escuela, porque yo cuando llegué a la universidad conocí el Opus Dei, empecé a ir a círculos, conocí una parroquia donde vivía, donde estaba el departamento de mi hermana, que estaba por ahí también, íbamos a una parroquia, y conocí un grupo de jóvenes, conocí escuela, y al principio conocí ahí muchas cosas. Lo que me atrajo de escuela era que se ponían de rodillas ante el Señor, que a mí me hacía vibrar ante la Eucaristía. Y a partir de ahí yo fui conociendo todo esto del corazón de Jesús, el tema de la formación, muchas cosas. Pero a mí lo que me atrajo al principio fue eso. Yo al principio, bueno, me fue cosas. Entonces termino la universidad. Claro, yo sabía que quería ser sacerdote, porque eso lo vi claro en la universidad. Y entonces, bueno, dije, mira, voy a entrar en la hermandad. Porque sé que es de sacerdotes y porque viene en comunidad, que es algo que tengo claro. Entonces, bueno, voy probando. Y en el seminario ya fui ahí como viendo un poco, confirmando esta vocación a la hermandad. Es interesante porque, como hemos ido conversando, Dios va construyendo historia. Ya, sí. Y la hermandad, es la impresión que tengo yo, todavía está por hacerse. Sí. O sea, todavía como la semilla está como germinando sí. para ver en qué árbol se va a terminar convirtiendo. Yo diría que ya está bastante configurada porque el carisma, tenemos nuestros estatutos, el carisma ya está como muy formado, en eso no hay mucha duda ni mucho titubeo, sabemos lo que somos. Lo único que falta es que la Iglesia confirme que esto es de Dios, ¿no? Y en el sentido que te den ya como una solución definitiva, una categoría canónica ya como definitiva, por así decir. Entonces, en ese sentido, sí que está bastante configurado ya, también de algún modo, de hecho, que provenga de algo ya configurado como escuela, de algún modo también te da ya una base sólida, pienso yo. Y luego claro, ahí tenéis 100 años de historia. Claro, en cierto modo, sacerdotalmente no y tal, pero todo lo que es el camino como... Sí, y más, claro, al final el corazón de Jesús es algo que está ahí. Padre, déjame hacerte algunas preguntas quizás más personales, porque es primera vez que en el podcast tenemos un cura. Ah, mira. y tú además eres un cura joven que viene llegando al colegio, y entonces para los muchachos ver un cura joven igual es como choro. Y el sacerdocio tiene algo de misterio, porque esto de que ustedes que están llenos de defectos, claro, es que lo vemos, y sin embargo actúan in persona Christi, y cuando consagran el pan dicen, esto es mi cuerpo. Sí, no, esas palabras y cuando confiesan dicen, te perdono. Yo te absuelvo. Yo te absuelvo. Entonces, yo creo que estas palabras de San Pablo cuando dice que llevamos en vasijas de barro, no me acuerdo qué dice, pero es como un tesoro en vasijas de barro. Un tesoro en vasijas de barro, y creo que eso aplica para todos los bautizados en general. Pero en el sacerdocio está muy claro. Es súper evidente este misterio de la naturaleza con la gracia y que los elige a ustedes. ¿Qué mensaje le darías a los cabros del colegio Francisco Asís y quizás a todos los que probablemente se están preguntando por su vocación sacerdotal? O sea, bueno, si esa gente que se está pensando en la vocación al final es ama al Señor y discierne con una guía espiritual, con un director espiritual. O sea, ama al Señor, reza, dedícale tiempo a Él, confía, ¿no? En que da igual, sea lo que sea, el camino que tenga contigo es increíble, es inmejorable. O sea cual sea el sacerdocio o no lo sea. O sea, el camino es inmejorable. Entonces solo te falta descubrirlo, ¿no? Y descubrirlo es maravilloso, ¿no? Entonces, tranquilo, relájate, no pasa nada, poco a poco el Señor va a ir hablando y reza, ¿no? Reza, crece en tu amistad con el Señor. Yo diría esto.
¿Y por qué los invitarías a la hermandad? Yo sé que la No iglesia es una. no les invitaría a la hermandad, jamás lo haría. Les invitaría a buscar la voluntad de Dios. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de la hermandad cuando les conocí es que nunca han intentado que me haga de la hermandad. Y esto me encanta. Esto me encanta. Nunca han intentado que me haga de la hermandad. Sí, ¿Nunca han intentado qué? que yo me haga de la hermandad. Siempre han intentado que yo haga la voluntad de Dios. Y yo intento hacer lo mismo. Cuando me toca a mí acompañar a gente, soy discernimiento vocacional. O sea, no hay ningún interés en que nadie venga a esto si no es donde tienes que estar. No va a ser bueno para ti, no va a ser bueno para nosotros, no va a ser bueno para la iglesia. O sea, vamos a buscar qué es lo que el Espíritu Santo, porque mira, como Dios escribe bien las historias, ¿para qué vamos a escribir nosotros a nuestro encima? Mira, vamos a buscar esa historia que el Señor quiere escribir en ti. Entonces, no se me ocurre ni una sola razón en abstracto para decirle a una persona venga a la hermandad, ninguna. Se me pueden ocurrir razones concretas cuando yo conozco a una persona concreta y veo que Dios le está llamando a la hermandad porque quiere vivir ciertas cosas que en la hermandad el Señor nos lo concede vivir, como la devoción al corazón de Jesús, como la vida en comunidad. Entonces, si yo veo que hay un joven que tiene estas cosas, entonces yo digo, oye, a lo mejor te llama a la hermandad. Entonces ahí sí. Pero en abstracto no tengo ninguna razón. Yo soy muy feliz en la hermandad, sobra decirlo. No es que no vea ninguna razón porque esto me parezca algo malo, pero ya se entiende. No, se entiende, me parece además súper sano, porque si no, uno incluso puede llegar como a afectar las conciencias por querer traer agua al molino propio. Sí. En verdad es, ¿qué es lo que quiere Dios? No. O sea, le tengo que dar gracias a Dios de que he conocido personas en la hermandad y fuera de la hermandad que han buscado esto en mí. Y esto estoy tan profundamente agradecido. Porque yo, por ejemplo, la comunidad de frailes, que es las que yo viste en el principio, que era, yo en un momento, dado se lo dije, le dije, oye, yo quiero ser fraile. Yo en un momento que estaba tan sediento de Dios y tal, y dije, yo quiero ser fraile, yo entro ya. Y el sacerdote de ahí, el padre Francisco, que es el superior de ahí, me dijo, tranquilo, vamos a buscar la voluntad de Dios. Y mira, para un padre de una comunidad de sacerdotes, de frailes, que no hay vocaciones, que no las hay, que en la iglesia faltan vocaciones, que son muy pocos, ahora son 3, o sea, que un joven de 18 años diga yo quiero entrar y decirle, espérate, vamos a buscar la voluntad de Dios, mira, hay que ser muy libre para hacer eso, porque humanamente uno diría, vente, y lleno esto, ¿sabes? Pero yo me encontré, y eso que fue con este sacerdote, y luego en la hermandad, que me ha pasado lo mismo, que pasa que en la hermandad, da la casualidad o la providencia que Dios sí que me ha querido aquí. Pero era igual, no querían que yo estuviera aquí positivamente, sino que me ofrecían como un camino posible si es que Dios me llamaba. Entonces, yo he recibido tanto bien de eso, me parece necesario que el discernimiento sea en esta libertad. Y si la hermandad se acaba mañana, porque el Señor quiere que se acabe mañana, gloria a Dios. Gloria a Dios, mira esta. Habremos hecho lo que teníamos que hacer o habremos pecado como lo hacemos muchas veces. El Señor es más grande, ¿no? El poder del infierno no la derrotará. A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia, claro. Para ir cerrando este capítulo del podcast, déjame tirarte un rollo así bien enredado y luego tú lo desenredas como quieres. Bueno, lo enredamos más, tira. Hemos conversado respecto a los jesuitas, hemos conversado respecto al Sagrado Corazón, respecto a la importancia de la formación, y recientemente la Iglesia y el Espíritu Santo nos ha regalado un nuevo Papa, Papa León XIV, y entonces este es el rollo. Yo he notado en ciertas comunidades de la Iglesia, en los jesuitas en particular, y también en el movimiento al que pertenezco yo, que es Schoenstatt, aguante Schoenstatt, Vamos. que ha habido como un debilitamiento en la formación de la doctrina de la Iglesia. Y cuando eso ocurre, el mundo confunde y uno termina escuchando a sacerdotes y laicos de estos movimientos como disparando para cualquier lado. Y aquí aparece Escola con una invitación a profundizar en el magisterio de la Iglesia, que en último término es la verdad. El magisterio de la Iglesia es la forma en que Dios ve el mundo. Qué bonito modo de decirlo. Eso lo dice el fundador de Schoenstatt, el padre Kente. Muy bonito, me gusta. Sí. Y además, en esta elección del Papa se vivió una tensión, yo creo, un poco innecesaria entre que decían que el Papa Francisco era medio progresista, entonces ahora están todos contentos por la elección de un Papa que parece ser más conservador. Sí.
Y si bien yo estoy feliz por la elección de este Papa, me parece injusta esa crítica y me parece peligroso cuando la Iglesia entra en estos criterios más políticos, Sí. pero que en el fondo la Iglesia es una, el Papa es el Papa, y por otro lado, además, el Papa Francisco nos regala esta encíclica del Sagrado Corazón, del Exit Nos, que es un texto, un manjar. Y entonces, qué injusto es decir, ahora tenemos un Papa conservador y fiel a la doctrina, cuando en verdad el Papa Francisco También lo ha sido. también lo ha sido. Por supuesto que lo ha sido. Y además, ¿quiénes somos para juzgar al Papa? Sí, efectivamente, sí. Y entonces, coméntame este rollo de la importancia de recuperar la formación en la doctrina de la Iglesia y también la importancia de mantenerse fiel a la Iglesia y al Papa, Claro. sea como sea. Sí, ahí yo creo que lo has dicho tú, ¿no? A ver, es importante porque tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Es Pedro. Sin Pedro no hay iglesia. Sin Pedro no hay iglesia. Y Pedro es Pedro. Y Pedro es León, Pedro es Francisco, Pedro es Benedicto, Pedro es Juan Pablo II. Pedro es Pedro, ¿no? Entonces, Pedro es Alejandro VI. todos los papas que hemos tenido, todos, que el Espíritu Santo la guía, ¿no? Guía a la iglesia, ¿no? Guía a la iglesia. Y al final esta es la esperanza, ¿no? La esperanza no es León, ¿sabes? O Bergoglio o Ratzinger. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, que solidifica y lleva a la iglesia adelante, ¿no? Y el Espíritu Santo. Por eso siempre hay una anécdota que me gusta contar cuando se habla de esto, que es de un santo al que tengo muchísimo cariño, que es San Juan Bosco. San Juan Bosco tenía sus jóvenes allá en Italia. Fundador de los salesianos. Y ahí hay un momento, no me acuerdo del papa, era que era Inocencio algo, Inocencio. Y entonces ahí había estado la masonería queriendo jugar con estas dialécticas de unos papas contra otros, ¿sí? Y de oponer unos papas a otros. Era la masonería la que hacía esto. O sea, los enemigos de la iglesia oponen a unos papas a otros. Los enemigos de la iglesia lo hacen. Y estaban haciendo esto. Y entonces empezaron a poner por ahí que cuando saliera el Papa y tal, no sé qué, la gente gritara, los masones, que la gente gritara, ¡viva el Papa Inocencio! ¡Viva el Papa Inocencio! ¿Sí? Claro, pero una estrategia, porque es viva el Papa Inocencio, eso significa que cuando venga otro que no es Inocencio, entonces quizás ya no es tan viva. Y entonces San Juan Bosco, intuyendo algo y movido por el Espíritu Santo, les enseñó a sus jóvenes a gritar, ¡viva el Papa! ¡Viva el Papa! Porque es el mismo Inocencio que León XIV, es el Papa. Y le respetamos, le amamos y le seguimos y rezamos por él porque es Pedro, porque es el Papa, ¿no? Entonces es muy importante entender esto. La iglesia no es ni de izquierdas ni de derechas. La iglesia es la iglesia. No es ni conservadora ni progresista. La iglesia es la iglesia. La esposa de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Esta es la iglesia, que es siempre pecadora y siempre guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Es la esposa de Cristo que nos trae la salvación, ¿no? Así que me parece muy importante tener esta mirada que en el fondo tú has dicho, ¿no? Una mirada de fe y no de oposición. Querer oponer unos papas con otros se trata de un juego dialéctico que entra en unas consideraciones que no son importantes. Realmente nos pueden distraer de lo importante. Lo importante es que León es Pedro, eso es lo importante. Déjame terminar con las palabras del padre Josep, también sacerdote de la hermandad del colegio, que él suele decir, Dios es Dios. Así. Y yo creo que tiene toda la razón. Dios es Dios, la iglesia es la iglesia. Y citando el lema de nuestro nuevo Papa, que dice, somos uno en el uno. En el que es uno, sí. Así que gracias por esta rica conversación. No, gracias a ti, de verdad. He disfrutado mucho. Al final hablar de más pedido que te cuente lo que me gusta. Entonces, muy contento. Muchas gracias. Sí. Y que Dios siga bendiciendo a la hermandad a través de Escola. Sí, que así sea. Que Dios te oiga. Saludos. Por X-Men. Gracias a todos. Muy bien.